mucho como en los museos de la ciencia, como en la dirección de los servicios educativos de un museo. ¿Puedes el micrófono? No se siente. ¿Se sienten mejor? Sí, sí. En la dirección de los servicios educativos de un Science Center, pero también he trabajado mucho a nivel internacional en la formación de las guías, no nada más localmente, pero a nivel internacional. Pero he trabajado también mucho como consultadora para la planificación de nuevas exposiciones científicas y nuevos museos. Entonces, he trabajado mucho también en museología, en dibujar, diseñar, conceptual exposiciones. Además, yo enseño en un máster en comunicación de la ciencia y con mis estudiantes, sola o con mis estudiantes, trabajamos también en evaluación de exposiciones. O sea que no nada más colaboro con gente que dibuja nuevas exposiciones o nuevos museos, pero trabajo también desde el exterior del grupo, del team, para ayudarlo a ver desde el exterior lo que están haciendo, de evaluación. Y hoy voy a hablar de evaluación, más que de todos los otros argumentos posibles e imaginables. Ese es el título de la exposición, de la ponencia, el visitante al centro de la museología, el papel de la evaluación y de los estudios de visitantes. En el sentido que no quiero entrar en las metodologías de la evaluación, no hay tiempo, esa es más una ponencia general y no voy a entrar en eso, pero quiero decir lo que yo pienso y no nada más yo, otra gente piensa, cuál es el papel de la evaluación, por qué se tiene que hacer evaluación, a qué sirve, en cuáles estadios de la vida de los museos sirve hacer evaluación. Y también un poco hablaré también de los estudios de visitantes, de la diferencia entre evaluación y estudios de los visitantes y por qué también los estudios de los visitantes son necesarios para nosotros que trabajamos en los museos. Y antes que todo quería decirle, ¿cuántos de ustedes trabajan en un museo? Muchos, muchísimo. ¿Y cuántos de ustedes han trabajado en evaluación, han colaborado en algunas investigaciones de evaluación? Muchos también. Muy bien. Está bien. Entonces, naturalmente le pido disculpas, se voy a repetir cosas que ya saben, pero me parece que es justo que yo diga todo lo que hay que decir para todos, para que entendamos todo lo que quiero decir. Y después hay tiempo en la discusión para hacer unas preguntas más particulares, lo que quieran. Entonces, ¿qué quiero hablar? Quiero hablar de los estudios de visitante y de la evaluación como instrumentos para entender la experiencia museística y para planear las exposiciones y las actividades. Y desde eso voy a llegar a un otro asunto muy importante, que son los modelos participativos en museología, el visitante como productor de contenidos, por ejemplo, y elemento de la exposición. O sea, para mí están muy relacionados, están cercanos esos dos argumentos. La voz de los visitantes, que está oída para la evaluación, y la voz del visitante, que está incluida en las exposiciones. Podemos decir que son niveles de participación, y voy a pasar de una cosa a la otra. Primero que todo, quiero decir que cuando yo hablo de evaluación, no me estoy refiriendo al assessment. En inglés ellos tienen dos palabras, evaluation and assessment, que están un poco distintos. O sea, assessment es el juicio. Evaluación es un instrumento de planeación, no es un juicio. Hacemos un ejemplo. Hay unos mediadores en museos y son 100. Y yo tengo que emplear nada más 80, entonces que tengo que escoger los mejores. Entonces lo evalúo, pero no es evaluación como yo la entiendo, es assessment. Tengo que haber unos parámetros que me van a decir quiénes son los buenos o los que yo necesito. Y eso es un juicio, es un assessment en inglés. Evaluación es distinta, por ejemplo, cada vez los mediadores son grabados con vídeo, y después todo el grupo de los mediadores juntos discutimos de lo que se pasó
Y esa es evaluación, en el sentido que vamos a ver lo que se pasó entre el mediador y los visitantes, y vamos a discutir cómo se puede mejorar esa cosa, o qué pasó, o qué inventó, por ejemplo, el mediador para resolver un problema que había nacido. Esa es evaluación, no es juicio. Entonces yo hablo de evaluación en el sentido de todos los estudios que nos ayudan a entender mejor lo que se pasa. Y no es un juicio, no es un assessment, no es eso es bueno y eso es malo, pero ¿qué pasa? ¿Y cómo podemos hacer que se pase lo que nosotros queremos que se pase? Y quiero poner la evaluación en un marco más grande, que es un marco de un cambio de paradigma, que para ustedes todos probablemente es muy claro, es muy ya una cosa que todos saben, en todo comparten. Pero quiero en todo caso empezar así, o sea, ¿dónde se pone ese discurso de la participación y de la escucha de los visitantes? Empezamos del contexto más general, que es lo de la comunicación de la ciencia. ¿Qué se pasó en general en la comunicación de la ciencia? Se pasó que había un modelo que se llama el modelo del déficit, que está muy viejo ya, y probablemente nadie verdaderamente creía que era una buena cosa, que era el modelo más fácil, más simple de la comunicación de la ciencia. En ese modelo hay el licenciado, que normalmente es viejo, macho, blanco, y hay la gente que no sabe a nada, que está por ahí en el mercado, y que hace, el licenciado le dice unas cosas, y la comunicación de la ciencia era vista como una cosa muy sencilla, o sea, ellos no saben, yo sé, y yo te voy a informar. Y se pensaba, por un tiempo se pensaba que más la gente conoce, no que conoce, pero más le voy a decir, a informar a la gente, y más la gente se va a interesar en la ciencia, y más la gente va a apoyar los científicos y la investigación científica. Y eso no es cierto, o sea que hay muchas investigaciones que probaron que ese modelo no sirve, no funciona. Porque la gente, yo puedo hablar lo que quiera, pero si ustedes no están interesados no me van a escuchar. Yo puedo hablar lo que quiera, pero si ustedes no están motivados, no van a hacer el esfuerzo de entender lo que estoy diciendo. Y además, si ustedes tienen unas opiniones que no son las mías, yo puedo hablar lo que quiero, pero si no estoy hablando a ustedes con un diálogo, ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Entonces, ese modelo es muy simplicista y no sirve. Es un modelo unidireccional, yo hablo, ustedes escuchan, y es un modelo que no es efectivo. No produce tantos impactos y resultados. Y eso se vio muy claramente cuando muchas cuestiones controvertidas empezaron a salir en los últimos años, desde los organismos genéticamente modificados hasta la fecundación artificial, la clonación, el Ritalin, los psicofármacos, o sea que hay muchas cosas que están controvertidas en la ciencia, en sus aplicaciones. Y no es cierto que si yo los explico la genética, todo el mundo aquí va a ser de acuerdo con los organismos genéticamente modificados, porque no es la misma cosa. Una cosa es enseñar genética y una cosa es hablar y discutir de organismos genéticamente modificados. Y si yo le digo a la gente, ustedes quieren saber qué es la genética, la mayoría de la gente me va a decir no. ¿Por qué? Porque me tiene que interesarme la genética. Pero si yo le digo, mira que en el mercado a lo mejor ese tomate es genéticamente modificado, ¿lo quiere o no? La gente dice, güey, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es un gene? ¿Qué quiere decir genéticamente modificado? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la comunicación de la ciencia es algo mucho más complejo que no nada más yo te informo, yo te enseño, sino es entender qué tiene la gente en la cabeza y qué intereses tienen, qué motivaciones tienen, y empezar a ver un diálogo entre toda la gente, los stakeholders, los grupos de interés, los científicos, los industriales, el gobierno, los ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque la gente no tiene nada más conocimientos en su cabeza, sino también actitudes. Están preocupados, están abiertos, están, ¿cómo se dice?, desafiados, emociones, tienen miedo, están entusiastas, tienen necesidades, quieren saber una cosa porque le interesa. Yo soy un agricultor y quiero saber qué es esa cosa de los genéticamente modificados. Entonces, si yo hablo a la gente, tengo que considerar todos esos niveles que son niveles mentales, que son parte de lo que la gente tiene, nosotros también tiene en su cabeza. Y por eso se necesita un diálogo, porque si yo no sé qué tiene la gente, cuáles opiniones, cuáles actitudes, si tiene miedo o no tiene miedo, si me confía, la confianza, por ejemplo, es fundamental. Si la gente no confía a yo que estoy hablando, ya no va a escuchar, o no va a entender, o va a pensar que estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Entonces es muy importante, un diálogo es muy importante, conocer las personas con que yo estoy hablando. Cuando no se hace esto, se hacen unos errores terribles. Por ejemplo, la imagen que tienen la mayoría de los niños del científico es algo tipo un poloco, ¿no? Y la mayoría de los niños, si le dices dibujas un científico, o una persona que hace ciencia, porque ustedes también tienen masculino y femenino como en italiano, te dibujan un hombre y muchas veces es un químico que hace unas cosas, hay unas cosas que explotan, que hacen un ruido y que es un poco loco. Muchas veces cuando hacemos campañas de educación informal, ¿cuál es el ambasador de la ciencia que utilizamos? Einstein. Bueno, eso es un error, porque Einstein es exactamente el estereotipo de los científicos, como los niños no tienen. Está loco, un poco loco, es un macho y es un genio. ¿Y por qué una niña tendría que decir quiero hacer ciencia, si mi modelo tiene que ser el loco Einstein, el genio? Además, el hecho que es un genio es muy peligroso, porque la gente dice, bueno, él es un genio, yo no, entonces yo no puedo enterarme de ciencia, no es para mí, porque no soy un genio, ¿no? Entonces es muy necesario, es indispensable entender lo que la gente piensa y siente y qué emociones tienen, porque si no mi comunicación va a ser muy, muy, muy inefectiva, por lo menos, si no dañosa, dañina. Entonces se necesita el diálogo para informar, para comunicar, para crear confianza, para hacer governance, o sea, para decidir lo que queremos hacer, porque tenemos que decidir lo que queremos hacer sobre la fertilización artificial o los organismos genéticamente modificados, y también para el reclutamiento, porque si queremos más científico, tenemos que comunicar en una manera que los niños digan, bueno, yo también puedo estudiar ciencia, la ciencia es para mí también. Y al final, pero no es el final en el contexto de esa ponencia, también para innovación y eficacia, porque si yo no tengo un diálogo, haré siempre lo que yo pienso que hay que hacer. Y entonces, al revés, con un diálogo yo puedo inventar nuevas cosas, porque me doy cuenta de lo que a la gente le interesa, lo que la gente quiere hacer, y puedo hacer unas cosas más innovativas y más eficaces. En la comunicación de la ciencia, por ejemplo, se pasó de la conferencia, que no es mal, no es que estoy diciendo que toda la comunicación tradicional no hay que hacerla, es buena cosa, todo es bueno, pero hay también que haber otras cosas, ofrecer otras experiencias, por ejemplo, como son los Science Café, que todo el mundo conoce. La gente habla, y yo como científico hablo con ellos, pero ellos hablan conmigo, y también hablan entre ellos, y eso es muy interesante. Eso es un cambio de paradigma que se hizo en la comunicación de la ciencia, pero también en los museos se está haciendo el mismo cambio, ¿cómo se dice? Bueno, hay el mismo cambio de paradigma. También porque hay unos estudios del visitante, y los estudios del visitante nos ayudan a entender lo que pasa, como los estudios de la percepción pública de la ciencia
nos ayudan a entender lo que se pasa en la comunicación de la ciencia, en el periodismo, en los medios. Ahora no puedo claramente sumarizar todo lo que los estudios de visitante nos dicen, pero hay unas cosas muy importantes por lo que yo quiero decir en ese momento, el hecho del diálogo, de la participación. Como sabes, los estudios de visitantes son unas investigaciones que se pueden hacer con instrumentos que llegan de la antropología, de la psicología, de las ciencias sociales, y que van a estudiar lo que pasa al visitante cuando está dentro de un museo. Cómo se comporta, lo que hace, qué le interesa, qué quiere decir que aprende, cuándo aprende, y qué quiere decir que está aprendiendo, y qué aprende qué cosa. Son todas preguntas que los estudios del visitante se ponen. Esos estudios son generales, son como ciencia básica. O sea que no van a ponerse el problema lo que se pasa en Universum, aquí o en otro museo, mas se ponen en problemas generales. ¿Qué se pasa en general cuando el visitante está dentro del museo? Y yo ahora no puedo sumarizar todas las cosas que dicen que son muy interesantes, pero hay unas cosas que me interesa decir. Por ejemplo, que el aprendizaje del visitante que está dentro del museo es muy personal. O sea que todos los visitantes aprenden algo distinto de los otros. Entonces no es yo enseño y todo como la clase tiene que aprender lo mismo, no es así que sirve. Cada uno aprende cosas distintas porque tienen distintas emociones, distintas necesidades. Y lo que el visitante aprende depende de muchas cosas. También, por ejemplo, de su agenda, lo que se dice la agenda. O sea, ¿por qué está en el museo? Llegó al museo. Si yo llego al museo con mi niño, mi agenda es de ayudar al aprendizaje de mi niño. Entonces yo no aprendo muchas cosas para mí misma, porque estoy toda dedicada a hacer que mi niño aprenda. Si yo me voy sola o con una amiga, yo aprendo cosas completamente distintas, porque mi agenda es distinta, estoy aquí para mí misma. Y así. Entonces, por ejemplo, los estudios de visitantes nos dicen, cuidado, la gente es distinta porque son distintas, nosotros todos somos distintos, también porque tiene distintas motivaciones a llegar al museo. Y lo que se pasa es muy distinto. Otra cosa que nos dicen los estudios del visitante, y que es muy importante por lo que estoy diciendo ahora, es que el aprendizaje por la mayoría del tiempo, también como cantidad, ocurre en las relaciones sociales de los visitantes. O sea, yo aprendo porque estoy con otra gente y estoy platicando con esa gente. Eso claramente es distinto en los museos que son narrativos, como el científico, arqueológico, histórico, etc., que lo que se pasa en los museos que son puramente artísticos. Por ejemplo, si voy a la Galería Nacional en unos cuadros, tal vez en la Galería Nacional hay gente que es sola, está visitando sola y tiene una experiencia estética puramente individual. Pero en los museos que son narrativos, eso nunca se pasa, la gente está siempre en grupo, nunca hay una persona sola. Si hay una persona sola, es un museólogo que está visitando esta ciudad y dice, ay, tengo que ver ese museo, porque si no, nadie va solo al Museo de la Ciencia, nadie. Y la gente platica entre ellos, y lo que aprenden, lo aprenden porque están platicando. Dicen, ¿has visto eso? Es muy bonito, pero yo sé que estaba así, he visto esa cosa en otro lugar. ¿Te acuerdas cuando hemos visto? He leído un libro que me decía que, y más que la gente habla entre ellos, y más que aprenden. Esa, por ejemplo, no es una observación intuitiva, sino hay estudios que demuestran que eso es verdad. O sea, hay un estudio, claro que los estudios de visitante, como todos los estudios sociales, de ciencias sociales, son indiscutibles y pueden ser aprofundizados, pero hay unos estudios que dicen, hemos visto muchas variables para medir cuánto la gente aprende, y hemos visto que la variable de la socialidad es la más importante. Y eso
de nuevo, nos recuerda que el diálogo y las palabras y la participación son muy importantes, porque si yo voy sola al museo, aprendo menos que si voy con otra gente. Los estudios de aprendizaje de visitantes son muy importantes y pienso que eso es una anotación marginal de lo que estoy diciendo. Es muy importante que todos conozcan a la gente que trabaja en los museos, porque de nuevo se pueden hacer unos errores terribles cuando hay unas informaciones muy importantes que esos estudios nos dicen. Por ejemplo, poner unas, ¿cómo se dicen? Auriculares. ¿Sí? Audífonos. Poner los audífonos en un museo de la ciencia no es una cosa que sirve mucho, porque eso isola, o sea que divide las personas. Entonces a lo mejor esos dispositivos, por ejemplo, no es una buena idea por un museo de la ciencia o de historia o de arqueología. Lo puede ser en una galería de arte, pero porque te estás impidiendo que la gente se hable. Otra cosa, por ejemplo, tenemos una maravillosa cantidad de estudios sobre cómo hay que hacer los textos y cómo la gente utiliza los textos en los museos, y nos dicen que la gente no lee el texto en manera lineal, sino toma las cosas que le sirven para la plática que están haciendo. O sea, yo soy la mamá y el niño me dice, ¿qué es esto? Y yo digo, son los stegosaurus. ¿Y cuándo vivió? 2500, whatever, años atrás. Eso es como la gente utiliza los textos. No es que yo estoy là y me leo toda una página de libro, ¿no? Y los textos son muy importantes. Eso tiene un nombre que se llama test eco, que quiere decir que cuando tú escuchas a la gente que está platicando en los museos y aparentemente no están leyendo los textos, pero tú ves que están utilizando unas palabras que han tomado desde los textos. Si sabemos esto, eso no lo hacemos, porque eso es horrible. No le digo dónde está, pero eso es un museo. Ahora, dígame cuál visitante se va a leer toda esa cosa. Esa cosa es un error, porque hay unas reglas de cómo hay que hacer textos, y esas reglas son reglas que nos llegan de las investigaciones, no son reglas estéticas, sino que llegan de las investigaciones. Pero eso es una paréntesis. Lo que quería decir es que este hecho de participar del diálogo, de la palabra, de la conversación, es algo que está llegando desde muchas distintas áreas de la comunicación de la ciencia, como también de la museología. Ese es un cambio de paradigma en los museos que podemos resumir un poco en esa manera. O sea que antes había una idea de educación, el museo educa, y hay un curador, y hay unos contenidos, y los visitantes son el público de eso, ¿no? Ahora lo que se está pensando, lo que se está haciendo, es que más que educación hay que hablar de participación, y que el visitante es muy importante, casi como el curador, y que no es nada más de transmitir contenido, sino de producir experiencias, de ofrecer experiencias. Eso, de nuevo, no quiere decir que la educación es una mala cosa, es que la educación está incluida en la participación. O sea que si yo participo, yo aprendo, yo cambio, yo me educo. Mas si yo nada más pienso a educar y no hago participar, no soy efectiva. O sea que esa parte es incluida en esta y no al revés. Hay otra figurita muy bonita que llega de un libro que después al final de la ponencia le voy a sugerir como lectura, porque me parece muy interesante, que dice que las instituciones tradicionales eran instituciones con ese modelo de déficit, o sea, yo te digo lo que sea, lo que tienes que hacer, y ahora las instituciones tienen no nada más esa dirección de palabras, sino también al revés, y además tienen otra dirección que aquí no está dibujada entre los visitantes, pero los vamos a ver después. Entonces,
¿Cuál es el papel de la evaluación en todo eso? ¿Por qué he presentado toda esa introducción para hablar de evaluación? Porque la evaluación es una manera de incluir los visitantes en todas las etapas de producción de los museos y de las exposiciones. Y vamos a ver cómo, un poco. O sea, digamos que haya una etapa, yo tengo que planear mi exposición en el museo, tengo que diseñarla, que construirla, y después la abro mi exposición. ¿A dónde se pone la evaluación en ese cuadro? Se pone en 3 lugares, en 3 momentos, más o menos. La que se llama front-end, que no sé si ustedes tienen una palabra para front-end. Bueno, inicial. O sea, antes que planifico una cosa, tengo que conocer unas cosas. Puedo escuchar las voces de mis futuros visitantes antes, y vamos a ver cómo. Y después, cuando estoy diseñando la exposición, puedo confrontarme con mi visitante para ver que si lo que estoy haciendo, construyendo, es eficaz. Y después hay la summative, que quiere decir que después que está abierto mi museo o mi exposición, voy a ver lo que se pasó, y voy a ver si lo que yo tenía planeado, si es lo que realmente ocurre. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer? O sea, ¿qué problemas se pueden poner antes de empezar a planear una exposición? Por ejemplo, claro, ¿qué sabe el visitante sobre el asunto? Digamos que hemos escogido un tipo de visitante o unos tipos que son los que quiero que lleguen, los jóvenes o las familias o no sé qué. La primera cosa que puedo saber es que la gente ya sabe, conoce esa palabra, qué piensa de esa palabra y qué quiere saber, cuáles son los intereses sobre el asunto que quiero tratar y cuáles emociones asocia con el asunto. Eso es muy importante, como hemos visto. También la gente se aburre, piensa que es una cosa aburrida o piensa que es una cosa muy espantosa, no sé qué. ¿Cuáles historias, imágenes asocia con el asunto? Eso es muy importante, porque si yo descubro que la gente, por ejemplo, asocia siempre a un asunto una imagen, que puede ser los cambiamientos climáticos, ¿se llaman? Glaciares. Los glaciales. Ya sé que si yo pongo unos glaciales, la gente se va a imaginar que eso es cambiamiento climático, es como una bandera, ¿no? Cambiamiento climático, glaciales, es una asociación muy fuerte, pero es una asociación que, por ejemplo, yo podría querer de cambiar, porque no quería que la gente hubiera otras imágenes, no nada más que cuando piensa cambiamiento, piensa los glaciales, y nosotros no tenemos glaciales, entonces no nos interesa, ¿no? Entonces es importante saber cuál es la historia paradigmática sobre un asunto. Y también me interesa saber cuál costumbre tiene el público de referencia. Por ejemplo, si yo quiero tener los jóvenes, 15 años, 18 años, tengo que saber cómo se visten, qué tipo de lenguaje utilizan, qué tipo de gráfica les gusta. Porque si hago una cosa con la gráfica para los niños de 5, los de 15 no llegan, y si llegan y dicen, ¡ay! Eso no es para mí, ¿no? Entonces tengo también que conocer lo que a la gente le gusta. Una cosa muy importante es que normalmente cuando se hace este tipo de evaluación, en general la evaluación se hace con pocos recursos, no es como los estudios de los visitantes que están hechos para los académicos que tienen muchos recursos y mucha gente y pueden hacer eso por 2 años, 3 años. Cuando trabajamos nosotros en el mundo de los museos, podemos hacer unas cosas más sencillas con un campione, ¿cómo se dice esto? Muestra. Sample, ¿no? Un sample. Muestra. Muestra, Sí. Con una muestra muy pequeña, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo ir a ver en la literatura
eso es la desk survey, si hay otra gente que ha trabajado sobre el mismo asunto. O sea que puedo comparar mis resultados, que a lo mejor están chicos, están seguros, con otro resultado, y puedo decir, ay sí, tengo razón, porque otra gente ha trabajado en la misma cosa y sí tienen encontrado los mismos resultados. Entonces, primera cosa para ir a ver quién ha trabajado sobre ese asunto. La formative, otras preguntas. Las soluciones adoptadas son interesantes. Yo que pienso de hacer es verdaderamente interesante para la gente. La gente entiende lo que quiero decir. Las historias que he escogido, que son emblemáticas, quieren lo que deben sugerir, quieren algo que yo no me expectaba, y dicen toda otra cosa de lo que quería decir. Los prototipos funcionan, es claro cómo hay que utilizarlos, los visitantes se divierten, y tienen sugerencias. A lo mejor la gente le puede mostrar unos dibujos, es decir, quería hacer esta exposición así, y yo puedo decir, pero ¿por qué no hablas de eso? ¿O por qué has hecho eso en esa manera? ¿O ese color no me gusta? O lo que sea. La formative nos dice otra cosa, la summative nos dice otra cosa, o sea, por ejemplo, ¿cuál recorrido hacen los visitantes en las galerías? Yo he dibujado una exposición y después veo que la gente se va nada más a la izquierda y hay una cosa a la derecha y no la ve. Y yo pensaba que tendría que verla, es muy importante para mí, pero no la ven. Entonces, tengo que ver qué recorrido hacen. Y que miran acerca de qué pasa más tiempo. Hay unas cosas que toda la gente está ahí, otra cosa que nadie va, o va y nada más se va después de unos segundos, y lo utilizan de manera correcta, y que les gusta más, y que menos, y se entienden y se divierten. Y muy importante, con cuáles mensajes salen de la exposición, con cuáles curiosidades. O sea que yo quería decir unas cosas, pero tengo que averiguar si la gente que se sale ha escuchado, mirando la exposición, lo que yo estaba diciendo, o no. Muchas veces, cuando hablas con los curadores, dicen, ¿de qué habla esta exposición? Y te dicen, habla de eso, toda una larga lista de cosas. Y cuando llegas el visitante afuera, dice, ¿de qué habla esta exposición? No sé, era sobre la química o era sobre matemática. Sí, pero ¿qué cosa? Bueno, había unas cositas ahí. Bueno, yo tengo que saber qué le pasó. Entonces, hacemos un ejemplo de trabajo de evaluación. Hay un museo ahora en Italia que se llama el Museo de las Ciencias, que abrió en septiembre en el norte de Italia, a Trento. Y ese maravilloso palacio que está dedicado para Renzo Piano, el arquitecto. Es bellísimo, una cosa muy bella. ¿Qué pasó? Que antes la gente que ahora está ahí, la gente que está trabajando ahí, las colecciones y todo, estaban en otro lugar, en otro edificio, y tenían un museo más tradicional, que se llamaba Museo Tridentino di Scienze Naturali, Museo de Ciencias Naturales. Entonces, ¿qué hicieron ellos para pasar de ese museo al otro? O sea, del viejo a este. Claro que hicieron mucho trabajo de concepción, tienen muchos científicos y de todo eso, es claro, hicieron muchísimo trabajo de concepción. Pero hicieron también unas evaluaciones. Y le voy a decir cuatro, porque me parece que son interesantes. O sea que para pasar de aquí hasta ahí, ¿qué hicieron? Y les doy ese ejemplo porque en esas evaluaciones, casi todas, sin una, he trabajado yo también con mis estudiantes, entonces conozco lo que se pasó. Al primero, se fueron a ver las colecciones, las galerías que ya estaban, y a estudiar lo que se pasaba con esas galerías. Eso es un error, es summative. O sea, iban a ver cuál son los recorridos, cuál es que le gusta a la gente, cuál mensaje tiene, etcétera, etcétera. Después hicieron una cosa muy interesante. Después les voy a dar unos ejemplos más detallados de lo que sean eso. Nada más aquí, eso es un índice de lo que voy a decir. Después hicieron una campaña que era más de marketing, pero era la mitad entre el marketing y la evaluación,
que se llamaba Secondo Me, que quiere decir en mi opinión. Y era una campaña que hacían en la calle y que les sirvió también como front-end, o sea, para conectar informaciones de lo que pensaban los ciudadanos de la ciudad. Después hicimos otra front-end, en particular sobre una galería, que era la más difícil, porque querían hacer una galería nueva que no tenían en el viejo museo, sobre los asuntos de la sostenibilidad. Entonces hacemos una front-end sobre eso. Y al final, cuando se abrió el museo, una estudiante hizo una summative, no sobre todo, porque eso es una cosa muy importante de saber, no es que puede hacer evaluación sobre todo, porque hay muchas cosas distintas y para cada cosa distinta, pregunta distinta, hay un instrumento distinto y un estudio particular que tiene que hacer, entonces tiene que escoger, no puede saber todo. Lo que le interesaba a ellos cuando abrió el museo era saber quién es esa gente que llegó y qué se esperaba, qué estaban esperando de ese museo y qué le pasó. Esas expectativas fueron, ¿cómo se dice? ¿Cumplidas o no? Y hicieron, otro estudiante está haciendo, eso todavía está haciendo, otra formative, porque experimentaron el utilizo de las tablets en una parte del museo y querían ver si eso sirve o no sirve o qué le pasa. Entonces es una formative, sí, porque después van a decidir si utilizar o no utilizar este recurso. ¿Qué hicieron por las exposiciones originarias para ver la summative de las exposiciones originarias? Bueno, eso es muy fácil. El estudiante, que es Matteo, entrevistó a los curadores para saber los que querían hacer ellos, las galerías que tendrían que tratar según las opiniones de los curadores. Hicieron el tracking. ¿Saben qué es el tracking? El tracking es que tú nada más observas y notas en una hoja, en el plan de la exposición, a dónde va la gente. O sea, yo tengo el plan de la exposición de esa galería, de ese cuarto, por ejemplo, y estoy ahí, y cada visitante que entra, yo voy a enseñar a dónde está yendo y cuánto tiempo se queda en los exhibits. Si tengo 100 de esos, al final sé que hay una parte de la exposición donde todo el mundo va, partes que la gente no está dando, etc. Y después un cuestionario utilizando el tablet a los visitantes en salida para saber qué habían visto, qué les había gustado, etc. Y entrevistas sobre uno de los temas se añadió al final de la evaluación, porque de los cuestionarios salieron unas cosas muy interesantes. O sea que la gente, el problema de ese museo era que era un museo también muy ligado al territorio y a la naturaleza de las Alpes, a donde está Trento. Pero la gente era también muy interesada a cosas muy general y global, como el cambiamiento climático, etc. Entonces, los cuestionarios eran ambiguos, no se entendía bien si la gente se esperaba más una cosa o la otra. Entonces hicimos más entrevistas, más en profundidad, para entender cuánto la gente era interesada a su territorio y cuánto la gente era interesada al mundo en general. Ese segundo mes, en mi opinión, es muy interesante como es esta campaña, ¿no? Por muchos años, por 4 años, cada año, la gente del museo iba en las plazas, en las calles de la ciudad, con unos stands, ¿se dice stand? Como stands, con unos stands, hacía distintas cosas, preguntar a la gente, dar cuestionarios preguntando qué querían cuáles asuntos, por ejemplo, temas querían que el museo tratara, o sea, unos cuestionarios bastante tradicionales, pero también grabando pequeña entrevista a la gente que quería sobre la imaginación de ese museo. Y esa entrevista era hecha de manera muy magnífica, porque la primera cosa que se preguntaba era
¿cuál palabra te llega a la mente cuando piensas a un museo? Y después, ¿cuál es el museo de tus sueños? Y después, preguntas así. Y la gente, todos se pasan diciendo unas cosas muy ridículas, ¿verdad? O ¿qué quiere que haya en el museo? Un señor, por ejemplo, dijo, quiero que haya un dog sitter. En el museo quiero que haya un dog sitter porque si llego con mi perro, tengo que... Y otro decía, yo quiero el museo de los sueños. O sea, la gente venía a decir las cosas. Y todas esas entrevistas grabadas fueron después mostradas a la ciudad. Entonces que por 4 años el museo ya estaba hablando con la gente. Y era una manera de hacer publicidad, claro, por el museo. Cuando se abrió el museo, en la noche que se abrió el museo, en septiembre, tuvo gente que hizo colas de 3 horas para entrar. Porque era tanta la expectativa de ese museo, de que todo el mundo estaba hablando desde 4 años, que había una cola horrible, 3-4 horas. Pero era una manera también para colectar ideas, sugerencias, invenciones. Eso es un buen ejemplo de cuando la evaluación está cerca de la participación, o sea que el confine entre la participación y la evaluación es muy hábil. Esa era una evaluación, pero también una manera de hacer participar a la gente. Sobre el conocimiento, ese front-end que hicimos sobre el asunto de la sostenibilidad buscaba de entender lo que la gente sabía, pensaba, quería saber cuáles eran sus emociones y actitudes sobre el asunto de la sostenibilidad. ¿Cómo hicimos siempre entrevista a los curadores, porque siempre hay que saber qué quieren decir los curadores, porque es claro que un diálogo es un diálogo, no hay nada más el visitante, hay también el visitante. ¿Qué quiero decir yo como curadores, de qué quiero hablar? Y después hicimos unos grupos de discusiones, grupos de enfoque también se llaman, ¿no? Si saben cosas que son. Son grupos muy chicos de máximo 12 personas, y con esas personas te quedas 2-3 horas con unos métodos que ahora le voy a decir, de eso sí, hoy un ejemplo más detallado, para entender qué piensan sobre unos problemas. Hicimos 5 grupos de discusiones, con los uno de estudiantes de escuela preparatoria, uno con los profesores de escuela preparatoria, uno con los adultos independientes, o sea, lo que se dice los adultos jóvenes que todavía no tienen familia, que no van al museo con los chicos, ¿no? Y después con la gente más grande. Cuando se hace las investigaciones con los grupos, con ese instrumento, no se necesita de haber mucha gente. Es bastante tener poca gente para ver unos resultados. Porque los resultados que salen no son interpretados como resultado estadístico. O sea, no es que si yo estoy 2 horas, 3 horas con los estudiantes de escuela preparatoria, después puedo decir que el 50% o la mayoría de los estudiantes o la minorancia de los estudiantes sabe eso, sabe el otro. Eso no se puede hacer con ese tipo de instrumento. Pero ese tipo de instrumento es muy importante para que emerjan los problemas. Con ese instrumento es muy fácil entender lo que se pasa, cuáles son los problemas. Si después me necesita saber precisamente la población, cómo se distribuye con esos problemas, tengo que hacer otras investigaciones cuantitativas, por ejemplo, cuestionarios. Pero es mejor empezar así porque ahí emergen los problemas. Le voy a dar un ejemplo. Los curadores querían utilizar una teoría muy compleja que se llama Planetary Boundaries, 9 Planetary Boundaries, que dice que hay, eso es una teoría científica, que hay 9 parámetros como la acidificación de los océanos, el nivel de ozono,
en el aire, la temperatura, el cambiamiento climático y el ciclo del sulfuro y otras, son 9. Ellos dicen que si todos los 9 se van sobre un boundary, sobre un nivel, como son cada 9 son sistemas complejos, y todos juntos es un sistema complejo de sistemas complejos, y no vamos a hacer no sabemos lo que se va a pasar, y es muy probable que ese mundo, cuando todos los nuevos niveles se van, parámetros se van arriba del nivel, que no sea más un mundo que es tan bueno para nosotros. A lo mejor lo es por la cucaracha o las hojas, pero no es para el hombre que necesita una... Es muy complejo. Entonces la idea era, ¿cómo hacemos para entender si ese tipo de discurso le gusta, le interesa, o cómo hablar de eso con la gente? Entonces organizamos esos focus grupos de discusión. La primera cosa que hicimos era había unos papelitos con todas las palabras que se utilizan para platicar de esas cosas. Sistema complejo, sobrepopolación, complejidad, energía alternativa, bueno, que ya no pueden entender. Y toda la gente que llegaba, apenas llegaba, también porque la gente no llega toda al mismo tiempo, hay quien llega antes y quien llega después, tendría todas esas palabritas, 50 palabritas y 4 sobres, y tenía que poner en un sobre las palabras que nunca había escuchado en su vida, en un otro sobre las palabras que había escuchado pero no sabía qué querían decir, en otro sobre las palabras que había escuchado y más o menos pensaban que algo había entendido, en el cuarto sobre la palabra que pensaban de saber qué quería decir. A nosotros no nos interesaba si era correcto o incorrecto lo que pensaban sobre esa palabra, nos interesaba nada más saber, si yo digo Smart City, la gente ha escuchado esa palabra o no. Si digo ozono, la gente ha escuchado o no. Entonces eso nos daba una primera idea de los conocimientos. Después había unos otros papelitos con unas noticias. Cada noticia tenía una fuente, ¿se dice fuente? Sí, sí. Referencia. Entonces, sobrepopulación es sobrepopulación. Dice en 2050 sobre la Tierra vivirán 9 millardos de personas. Es el word completo. Y la gente en grupo de 2 tendría que escoger las 2 cartas que le interesaban más y platicar entre ellos por qué le interesaba y por qué no le interesaba, etc. Y después tendría que reportar todo lo que habían discutido a todo el grupo. Y después había un momento en que había una discusión libre sobre esos asuntos. Los grupos de discusión necesitan un facilitador muy bueno que sabe cómo hacer hablar a la gente. Y después al final llegaba el curador que le decía, nosotros queremos hacer una exposición así, así es, si les gusta, no les gusta, le interesa, etc. En esa manera, el museo recogió muchas informaciones muy, muy interesantes. También para mí, que estuve presente en todo eso, me pareció muy interesante lo que salía. ¿Qué salió? A lo mejor ustedes se van a reconocer en lo que la gente nos dijo, porque yo me reconocí. La gente, por ejemplo, dice, está en el medio entre el interés y el rechazo sobre esos temas, porque te dicen, a veces sí hablamos de esas cosas, el ozono, los cambiamientos climáticos, pero a veces está tan habituado a escuchar esas cosas que ya no quiere más, ya no te interesa más. Porque lo dicen, y ¿ya qué? ¿Y qué me interesa? Además, por unos, dicen, esas son cosas terribles, me espantan, y ¿cómo no puedo hacer nada? Que no me vayan a hablar de eso. ¿Por qué no me interesa? Eso es muy importante. Si haces una exposición sobre esos temas, tiene que saber que la gente puede decir, ¿hay cambiamiento climático? No, ya no. Ya sé, o ya no me interesa, o no me espanta, ¿no? ¿Qué quiere? La gente decía también, nos dijo también que la calidad de la información que llega de los medios es horrible. Dicen,
no hay detalles, no, disculpa. Es como para la moda, hablan mucho de algo y después ese tema desaparece. Por ejemplo, la gente nos dijo, ¿pero qué es del buco del ozono? Porque siempre se decía que había ese, ¿cómo se dice? Ahí está el agujero del ozono y después ya no se habla, pero el agujero está ahí, ya no, desapareció. ¿Qué pasó con ese agujero? Y pues dicen, porque todas esas campañas de los medios son muy sensacionalistas, vamos a morir todos, porque todos los glaciales se van a... pero ella no me dice nada. Y la gente decía, nosotros queremos haber datos muy más precisos y queremos también saber qué soluciones hay, que no me digan ya que vamos todos a morir. Quiero saber si hay gente que hay unas soluciones, están pensando en unas soluciones. Aquí había, por ejemplo, diferencia entre los jóvenes y los más viejos. Es muy interesante porque los jóvenes de secundaria, de preparatoria, nos dijeron, no es el problema que hemos causado, nosotros no somos culpables son los otros y tienen que hacer algo, porque ellos nos han dado un mundo que ya no eso era muy interesante. Entonces había más rechazo. Y además, la gente se da cuenta muy claramente que hay problemas individuales y colectivos. Y dicen, yo quiero hacer para mí mismo, pero cuánto realmente es importante lo que yo puedo hacer, pero quiero saber también qué hacen los gobiernos, qué se puede hacer colectivamente, porque imagino que no es bastante lo que yo hago para solucionar esos problemas. Por ejemplo, un señor dijo, bueno, pero si yo en Trento, que están cerca de las Alpes, no utilizo tanta agua, estoy cuidado al utilizar el agua, en África van a haber más agua. ¿Qué se pasa? Yo no utilizo el agua, pero en África, ¿qué se pasa? ¿Eso hace un impacto sobre ese problema o no? La gente que quiere hacer cosas precisas. Entonces, el resultado en general era que se habla demasiado de esos asuntos, pero se habla mal, que las personas quieren una información con más datos y más útil, y que las personas son conscientes de la dimensión planetaria del problema y quieren saber lo que se puede hacer como individuo y como gobierno. Y quieren conocer las soluciones cuáles soluciones se están estudiando. Eso es claro que para los curadores son indicaciones muy precisas para hacer una exposición que realmente no sea catastrofista, no sea sensacionalista, no sea moralista, sea muy precisa, muy práctica si quieren. Lo que estuvo muy interesante que en el mismo tiempo en Londres, en el Science Museum, había ido una exposición sobre los cambiamientos climáticos que estuvo muy contestada. Porque mucha gente le dejó unas observaciones que yo no creo lo que los científicos dicen, que los científicos quieren manipularlos sobre ese problema. Y esa exposición en realidad era muy catastrofista porque tenía un filmado muy grande que era un poco como el de Al Gore, ¿no? Una cosa muy así de imágenes, de todo, si vamos todos a morir. Y había unos datos, pero había unos computadores que estaban muy chicos en un lugar escondido de la exposición. Así que toda la gente miraba esa pantalla y se iba. Y decía, oye, pero esa es una publicidad, esa no es un discurso. Entonces tuvimos confirmación que esos resultados no eran nada más nuestros, pero que otra gente en otro país había encontrado la misma actitudes en la gente. Eso para decir que con esa cosa puedes saber cosas muy interesantes. Ahora, nada más para que sepan, eso de las tabletas, lo que están utilizando, son entrevistas a los curadores, son el tracking, la gente que recurrido hace con esas tabletas, observaciones con etogramas y cuestionario en la tableta a los visitantes en salida. ¿Qué son los etogramas? Los etogramas son una checklist, una lista con unos ítems que te sirve para observar qué hace la gente.
Y se llaman etograma porque los inventaron los etólogos que estudian los animales, los primates en particular. O sea que tú haces la lista y la persona, por ejemplo, se acerca a la exhibit y tú pones, se acerca a la exhibit. Lee las instrucciones, o no lee las instrucciones, toma su tableta y busca una cosa, no busca, llama a alguna otra persona, discuten, etc. Entonces tú observas, pero ya tienes unos parámetros de observar. Y esta, la última, sobre quién era esa gente que entró el primer día, los primeros días, quería que eran entrevistas semiestructuradas a los visitantes, en entrada y en salida. En entrada para decir de dónde llegan, por qué llegaste, qué quieren ver. Había unos que decían, muchos decían, no sé, está abierto, es nuevo y quiero ver qué hay. No tenía una agenda muy precisa, ¿no? Pero eso era interesante porque quiere decir que, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabía que estaba adentro el museo. La publicidad era muy efectiva para decir que había el museo, pero no tenían un experto. Pero que si vas al Louvre, por ejemplo, a la gente que está haciendo la cola en el Louvre, y le quiere, ¿qué vas a ver? La Gioconda, Raffaello, ellos saben lo que quieren. La gente que entraba ahí no sabía lo que quería, eso es importante. Y el test de las fotos en salida era, Fabio le mostraba unas fotos de unos lugares del museo para ver, ¿has estado ahí? Sí, no, ¿y de qué hablaba ese? Para ver si todos los lugares, las distintas galerías eran estadas visitadas y si la gente por lo menos tenía una idea de qué hablaba esta galería. Pero ahora dejamos la evaluación, que pero ya me parece que debería ser claro que la evaluación no me sirve para saber si es malo o bueno el museo, sino me sirve para saber qué pasa, y para entender cómo los objetivos de los curadores, de los científicos se encuentran con las necesidades de la gente, o sea que es un diálogo, es un encuentro entre dos necesidades. Vamos a ver otra manera, y esta es los últimos slides. ¿Cuál otras maneras más radicales, se puede decir, hay que para involucrar al visitante en las exposiciones? Algunas son cerca de la evaluación, otras ya van para otros lados. Pero siempre es la voz del visitante, la participación del visitante, el tema. Por ejemplo, hay unos nuevos aparatos que se llaman Dialogue Exhibit o Discussion Exhibit, exhibit de discusión, en que el visitante deja su opinión. Por ejemplo, puede contestar a unos cuestionarios y ver en directa todos los visitantes que estaban antes, cómo contestaron. Entonces, como un pool en directa, ¿no? Como una encuesta. Join the GM debates. Eso era sobre los organismos genéticamente modificados. Toda la exposición era hecha para estimular esta participación, porque la pregunta era si los organismos genéticamente modificados nos ayudarán a resolver el problema de la hambre en el mundo, y un lado de la exposición portaba pruebas sí, y el otro lado portaba pruebas que no. Y era no era polarizado en una manera mala, eran nada más unos estímulos, ¿no? Como cosas que sirven, cosas que no sirven, problemas abiertos, etc. Y al final la gente podía dejar su opinión. Y en el Science Museum de Londres, ellos utilizan muchísimo ese tipo de exhibit. Por ejemplo, ¿debería la policía utilizar cámaras volantes con los drones? Porque eso lo pueden hacer ahora. ¿Sí o no? Y la gente podía contestar. En este caso, miren que el hecho que la gente se ponga esa pregunta muy provocatoria hace que la gente quiera saber más lo que realmente se puede hacer, o sea, a dónde están las nuevas tecnologías, o sea, en ese caso, las nanotecnologías.
O sea que si le dices a la gente, ¿te interesan las nanotecnologías? No sé qué son y a lo mejor no me interesa. Pero si le pones una pregunta que es provocatoria y que hace ver cómo es relevante para ellos saber qué son las nanotecnologías, ellos después se van también a leer unas cosas. Y lo que digo siempre que, ¿por qué la gente sabe tantas palabras de medicina? Si en el autobús se escucha a la gente que dice, ay, he tomado los antibióticos y el colesterol y este es el otro. Sí, saben muchas palabras. Hizo una resonancia magnética, pero me dijeron que el nivel de no sé qué, porque la gente es relevante, ¿no? Y aprenden mucho. Entonces hay que hacer relevante también las nanotecnologías o otra cosa. Otra manera muy fácil de hacer esto es hacer una exposición al National History Museum, el Museo de Historia Natural de Londres, y era una exposición sobre el sexo entre los animales, en el mundo animal, digamos, y había al final un lugar a donde se podía, un mundo animal, incluido el hombre, también si el hombre no era la cosa más importante de la exposición, y había al final un lugar donde se podían hacer poesías, con unas palabritas que se utilizaban, o había un lugar donde se podían dejar cosas, mensajes y otra cosa. Otros dos ejemplos, esta es una exposición mucho más pequeñita sobre el agua, era sobre el problema del agua en el mundo, y aquí también había unas palabritas para escribir los mensajes. Ahora estamos, otro ejemplo más radical, en ese sentido, aquí estamos en Dublino, en Irlanda, y esa es la Science Gallery del Trinity College of Dublin. Ellos hacen unas exposiciones bien provocatorias, y en esa por ejemplo era dona tu cerebro a la ciencia, y la exposición era toda de experimentos de científicos reales, de ciencias cognitivas. Los visitantes eran las calles de los experimentos. Y eso es una idea, pero magnífica, porque a los visitantes les gustó muchísimo, pero muchísimo, porque hacían los experimentos sobre sí mismos. Pero los científicos utilizaron esos datos porque para un científico puede ser muy difícil de tener 100 cavias que te van a hacer su experimento, ¿no? Y ellos tenían como miles y miles de gente que llega, entonces eran buenos datos para los científicos. Y por finir, la más radical de todas las experiencias, una exposición en que no hay nada sino los llevan los visitantes. O sea que los visitantes son tantos importantes que es lo único, la muestra está hecha para los visitantes. Esta es una exposición en un lugar muy pequeño, que es el Espace Gilles de Gennes en París. Y la exposición era lleva tu la ciencia es una historia de humor, porque todos los científicos, los estudiantes estaban invitados a portar las viñetas, ¿se dice viñetas? Que tienen, sí, las viñetas que tienen pegadas en su cuarto, ¿no? Entonces, al empezar, la exposición era completamente vacía, y mano a mano que llegaba la gente, podía también mandar la viñeta por fax o por email, y después de un rato la exposición era llena de las viñetas de todos los científicos, y claro que la gente llegaba, porque este espacio expositivo está dentro de una universidad, y eso era el público era muy estudiantes y investigadores, y así los contenidos de la exposición son hechos para los visitantes, y lo más importante, la socialización y los discursos, esas pláticas que se pasan entre la gente que está aportando su contenido, se está discutiéndolos y presentándolos. Naturalmente,
todas esas cosas puede ser vista también con evaluación, porque en ese caso es una exposición, pero yo puedo también ver qué viñetas le gustan a los científicos. O en esos casos yo puedo ver qué dice la gente sobre ese asunto. O sea, que es una manera de hacer una exposición y de hacer participar a la gente, pero también de conectar informaciones si hay alguien que les escucha. Última slide. Esos son dos libros bastante interesantes que presentan unos casos, no nada más de Museo de la Ciencia, sino también de museos de arte. Ese es más de arte que de otro. Cómo esos museos están trabajando para no para trabajar en evaluación, esos no son libros sobre la evaluación, pero son libros sobre los museos participativos, o sea, cómo involucrar los visitantes en el trabajo de museología. Y eso es todo. Gracias, Paola, muy amable. Pues interesante, fuerte. Ya está quemando el café ahí. Entonces, si quieres un café o te quedas con agua. Sí, me lo voy a tomar después. Bueno. Sí, seguro que lo voy a tomar. Ok. Bueno, entonces se abren sesiones de preguntas, por favor. ¿Quién era allá atrás? Kenia. Kenia, después Elaine. A ver, Kenia, por favor, con el micrófono. Buenas noches a todos, Paola. Me parece muy interesante tu trabajo y tengo una pregunta. ¿Qué relación mantienen con los museos y qué tanto caso hacen a estas investigaciones? Porque luego resulta que hay mucha investigación y se quedan como guardadas. Sí. Sí, esa es muy buena pregunta, porque es cierto que no siempre está oída la voz de las evaluaciones. Yo creo que hay unas instituciones y unos países en que esa es una procedura más estándar y ya los hacen más. Por ejemplo, los grandes museos como el Science Museum, el Natural History Museum en Londres, ellos tienen departamento de evaluación adentro de los museos, y es normal que se hacen una exposición, ellos van a escuchar y a ver, y tienen dan mucha importancia a lo que la evaluación dice. Hay otros casos en que no sirve. Por ejemplo, seguro yo que hizo mucha evaluación con mis estudiantes, muchas veces no han tenido con seriedad en cuenta los resultados. Es cierto, pero eso creo que es una cuestión de cultura, que hay que hacer conocer más alrededor lo que es importante, que es buena cosa y que vas a tener mejores resultados si utilizas la evaluación. Pero es cierto lo que dices, hay un problema de cultura, a lo mejor hay también un problema de, ¿cómo puedo decir?, de mancada comunicación, ¿no? A veces la gente que trabaja en los museos y a veces que hace investigaciones no tienen un terreno común, no tienen un lugar en donde se encuentran, ¿no? Gracias, Ingrid. Hola Paola, buenas noches. Yo te quería preguntar, me gustó mucho, bueno, todo, ¿no? Me gustó mucho todo, pero me llamó la atención la exposición sobre lo de alimentos modificados genéticamente, en donde mostrabas puntos a favor y en contra, sin dar una respuesta, ¿no? O sea, cada visitante toma su propia decisión, ¿no? ¿Han hecho evaluación sobre el impacto que eso produce en el visitante? ¿Hay manera de cerrar, de darle más una retroalimentación a los visitantes? ¿Sabe que no sé? No sé, porque yo la he visitado cuando estaba abierta, pero no me estoy informada antes cuando la cerraron, si hicieron algo más de eso, o sea, no sé decir. Eso claro que es otro grande problema, o sea que muchas veces cuando hay ese tipo de exhibit que preguntan al visitante de dejar
sugerencias, hay que tener la gente que las escucha, porque si no, no sirven para nada. Y eso es un problema. Muchas veces los museos tienen muchas cosas que hacer y las cosas se quedan ahí en la pared. Sí, es cierto. Gracias. Paqui. Yo en cuanto a lo que es al principio del modelo de déficit, efectivamente está ya rebasado, se sabe que a lo mejor así no ocurre la comunicación, pero sí, sigue pasando. Sigue utilizando el modelo del déficit, a lo mejor no de manera consciente los museos. ¿A ustedes también te ha llegado, todavía lo ves, este modelo en las exposiciones? ¿Todavía ocurre o ya es mucho más hacia la participación? Digamos que entre la gente profesional, o sea, que trabaja profesionalmente en los museos, sea porque trabajas con la gente, entonces tienes una experiencia de que ese modelo no sirve, sea por otras razones, ya no está más fuerte. Es fuerte más en lo científico. O sea que si una persona que nada más hizo de investigación toda la vida y le preguntas por la primera vez de involucrarse en una acción de comunicación, empieza diciendo, bueno, tenemos que enseñar qué son los electrones, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. O sea que piensa que tiene que dar un curso de física para hablar de física. Y por eso se necesitan los cursos de comunicación de la ciencia por lo científico. Pero es natural, porque no tienen experiencia de contacto con la gente, ¿no? Pero todos los que tienen contacto con la gente, para mí, saben que no sirve, que no se puede hacer así. Pero es verdad que es mejor tener un marco teórico de esas cosas, porque te guía mejor en hacer tu profesión. O sea, intuitivamente se pueden hacer muchas cosas, pero es mejor si no las haces intuitivamente, pero si no sabes exactamente por qué tienes que hacerla de una cierta manera, ¿no? Y te puedes defender mejor también. O sea, que te dicen, eso no se hace así, dices, sí, se hace así, porque hay investigaciones, y si no lo hago así, no sirve. Hola, soy Guadalupe. Yo tengo una duda. ¿Qué tan complicado se vuelve aplicar este tipo de evaluaciones en los museos de arte cuando la narrativa ya no es tan clara o el discurso no está hacia un tema específico? Bueno, una cosa de que yo no he platicado, pero que es muy importante, es que en las evaluaciones formativa y final, digamos, se puede hacer evaluación si tienes un objetivo, o sea que vas a averiguar cuáles son tus objetivos y lo que se pasó. Por ejemplo, si yo quiero hacer una front-end sobre el arte, es lo mismo que la front-end sobre la ciencia, sobre cualquier cosa. Yo quiero saber, por ejemplo, qué piensa la gente del arte contemporáneo y cuál gente piensa es interesada y cuál no, y lo que son interesados, por qué, y lo que no son interesados, por qué no. Eso es fácil. Si yo quiero hacer una evaluación formativa o final, tengo que haber yo unas cosas que quiero averiguar. Por ejemplo, si hago una exposición sobre un pintor que es cronológica, quiero saber si la gente se dio cuenta que era cronológica, o si mi exposición era no cronológica, sino sobre unos temas, unos asuntos, pero voy a averiguar lo que yo quiero, ¿no? O sea, tenía un plan y voy a averiguar si ese plan Yo no creo que sea más difícil. Creo que es más o menos lo mismo. Mi nombre es Gonzalo, muchas gracias por tu exposición. Me interesó mucho el ejemplo que pusiste de la exposición de donar tu cerebro. Y quisiera saber si tú sabes o conoces cómo se manejó la cuestión ética o bioética en tanto que se utilizaron a los participantes en una investigación. O sea, se utilizaron... si sabían sí. O cómo se manejó. No, sí sabían, claro que sí, sabían. Tienen que considerar que es un espacio bastante chico y o sea que no es como que entran 2000 personas que no puedes controlar. Es un lugar bastante chico donde entra un número de personas en que puedes explicarle, aquí estamos haciendo verdaderamente experimentos, si quieres lo haces, si no, no.
Claro que sí. Eso de la Science Gallery de Dublino es muy interesante porque esa es una de las tantas exposiciones que hicieron. Han hecho muchas exposiciones muy inteligentes desde ese punto de vista de involucrar al visitante. Por ejemplo, otra era sobre no me acuerdo, unas invenciones, por ejemplo, de objetos sostenibles, si yo me acuerdo, o sea, manera de hacer objetos cotidianos que sean más sostenibles. Y cuando el visitante entraba, le daban unas monedas fintas, digamos, o sea, que tenía un budget. Yo entro y tengo 100.000 euros, por ejemplo. Y después de haber visitado la exposición, podía dejar mi budget sobre las invenciones que me interesaban más. O sea que la gente, y así la gente platicaba mucho más, porque decía, sí, este es interesante, pero no me gusta esto, el otro, no, yo lo voy a dar a ese otro porque me parece más importante, etc. Así para dar esa moneda, ¿no? Y podía dar 50% a uno, 50% al otro, 100 al otro, etc. Y eso creó una práctica general muy fuerte y una tensión, porque yo tenía que dar, y era finto claramente, pero a la gente le gustó muchísimo. Y además al final había unos resultados, que había unas invenciones que eran más interesantes para la gente. Hola Paola, bienvenida, buenas tardes. Yo soy también Paola. Y una duda, en un museo participativo, ¿cómo es el papel del guía? Bueno, para mí es siempre lo mismo, o sea que tiene que ser participativo también en un museo no participativo. O sea, creo que el guía lo más hace participar, lo mejor es en cualquier lugar, siempre y común. Y el guía que tiene por razones de organización o de cualquier tipo de razones, nada más a conducir unas visitas guiadas, platicando a la gente, es muy frustrante como figura. Para mí el ideal del guía sería que hiciera platicar a la gente siempre como en cualquier situación. Entonces el guía a veces es lo que hace participar a la gente cuando el museo no está participativo, por ejemplo, ¿no? Hay un museo tradicional, pero es el guía que con los talleres, con los espectáculos, etcétera, hace participar a la gente. En ese sentido no hay contradicción alguna, o sea que son perfectamente, andan en la misma dirección los dos, el guía y el museo participativo. No te convence. No está convencido. Digan su nombre, por favor. Hola, mi nombre es Karen. Y mi pregunta es, tú hablabas sobre hacer evaluación durante la planeación de la exposición, también hacerlo durante el diseño y la construcción, y una vez abierta la exposición también. Esa última fase, ¿cuánto crees que debe de durar? ¿Cuántas veces más se tiene que evaluar para mejorarla? Y si tiene en algún momento que finalizar y darla ya por concluida. Bueno, normalmente se hace una vez después de la apertura y no puedes cambiar todo, puedes nada más ver qué problemas que hay, pero puedes tener los resultados por el futuro cuando vas a hacer otras cosas. O sea que claro, es una cuestión económica, ¿no? Si tú haces una exposición y has gastado mucho dinero, puede ver si hay unas cosas que puede corregir y eso es muy importante. Pero no puedes cambiar todo, ¿no? Y no puedes cambiar todo después de un año. Pero ya se ves lo que se pasó, ya no vas a hacer los mismos errores otra vez. Pero a veces hay una cosa, pero pequeñita que puedes hacer, que cambian todo, ¿no? Por ejemplo, hay una explicación que está demasiado lejos del objeto. Y nadie entiende nada más porque está lejos. Y es bastante de ponerla cerca y ya. No, es verdad. ¿Otro comentario, pregunta? A ver. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Frida, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy iniciando mi 6º semestre y vamos a hacer nuestras prácticas profesionales en museos.
De entrada, en la universidad esta parte la ven como algo como fuera de, estoy en la carrera de administración educativa. Y entonces esto que usted nos está presentando, digo, yo estoy iniciando, me parece muy importante desde el aspecto que a nosotros nos manejan que estas prácticas están en el ámbito de la educación no formal. Y esa parte de la educación no formal, como la manejan, se está manejando, es como algo irrelevante, como algo como que no tiene gran peso en la sociedad, bueno, aquí en la sociedad mexicana. Lo importante es la educación formal. Usted, esto que nos da esta noche me transmite a mí que para ustedes es muy importante esta parte de la asociación, la cultura, el contexto, la conceptualización de lo que se está viviendo en la sociedad. Sin embargo, acá no es tan preponderante, no tan importante. Esta parte, ¿usted cómo la ve desde lo que usted nos comenta desde fuera, ¿no? Yo pienso que a lo mejor tienes razón, no nada más aquí, pero en muchas partes del mundo es lo mismo. Pero para mí es bastante fácil de demostrar a la gente que no le interesa que se están equivocados. O sea, en el sentido que, por ejemplo, lo que se estudia en la escuela se olvida muy pronto. O sea, tú estudias unas cosas, después de 6 meses ya no te acuerdas nada de lo que estudiaste. Sí, y entonces, no todos, claro, ¿no? Pero es bastante así. O sea que la gente no tiene unos instrumentos para, por ejemplo, entender la sociedad contemporánea o la investigación muchas veces, porque la escuela te da unas cosas, pero esas cosas las olvidas. Hay unos que le interesa, que van a ser biólogos o qué, pero la mayoría de la gente ya... Yo también me olvido, porque me olvidé completamente de muchas cosas, no sé nada de las cosas que... Entonces, pero esa gente vota. ¿Vota? ¿Se dice? ¿Sí? Sí. Esa gente va a votar después, esa gente va a tomar decisiones sobre las cosas, esa gente va a utilizar unos instrumentos, esa gente va a usar el carro o el tren o no sé qué. Entonces hay que decir, bueno, ¿y cómo se cambia esa gente? ¿Cómo se educa esa gente? Fuera, en Google, en Internet, en las películas, en la TV y en los museos y en todos esos lugares. La gente piensa por eso. La gente no piensa por lo que ha aprendido en la escuela, piensa por lo que ha aprendido en las calles o en otros lugares. Y para mí esos los políticos, por ejemplo, tendrían que escuchar muy bien si quieren verdaderamente hacer los políticos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Ay, aquí estás hasta atrás. Muy interesante tu plática, muchas gracias. Pero mi pregunta es, ¿trabajas con tus estudiantes? Es lo que estabas comentando. ¿Cuál es la experiencia con ellos? ¿Qué haces con los trabajos finales? ¿A dónde se concluye toda la investigación que haces con los muchachos? Esos son estudiantes de máster. Eso quiere decir que esa es la tesis que hacen. O sea, hay unos que voluntariamente hacen la tesis de evaluación sobre un museo, es voluntario. Eso en todo caso es su trabajo de tesis, entonces con eso ya. Hay unos que entrando en los museos para trabajar con la tesis, después pueden continuar a trabajar con el museo. Eso se pasa. Por ejemplo, en el Museo de Milano, que hay el Museo Nacional de la Ciencia y de la Tecnología, que es un museo muy grande, muy importante, etc., no había gente que trabajaba en eso. Y una estudiante unos años atrás hizo una tesis muy buena de evaluación, formative evaluation, sobre unas galerías. Ellos por 3 años ellos la emplearon para hacer evaluación adentro. Y eso fue muy bueno. Pero eso no se pasa para todos, naturalmente, ¿no? Pero nuestros estudiantes, el máster son 2 años, y entre el primero y el segundo tienen que hacer un stage de 2 meses en algún lado. Y normalmente yo le aconsejo a los que son interesados en museos de hacer el stage en un museo y después de hacer la tesis sobre ese museo de evaluación. Y también le digo que muy poca gente sabe hacer esas cosas. Y es verdad que hay una cultura, no hay una cultura de valorización de esas cosas, pero ahora
hay que trabajar en eso. Entonces yo los empujo y digo, si sabes hacer esto, sabes hacer algo que muy poca gente sabe hacer. Gracias. ¿Quién más? El café apenas casual porque lo tuvieron que cambiar, ¿eh? ¿Algún comentario? A ver. Paola, gracias por la presentación. Mi nombre es Gerardo Ramírez. Acerca del museo que presentaste, el Museo del Trento, fue un proceso muy largo, aparentemente, de preparación. Como arquitecto, el equipo de Renzo Piano realmente captó esto que quería, esas opiniones de la gente a lo largo del tiempo, sí cumplió como contenedor, digamos, de todas estas exposiciones, de toda la exposición que iba a tener el museo. Esa era la evaluación, no sobre todo el museo, nada más una galería, pero la respuesta es no. O sea que, muy sinceramente, honestamente, los arquitectos fueron los menos abiertos a escuchar esas cosas, porque tienen una prioridad que es la prioridad estética, o sea, de cómo, y ellos, claro, han un marco muy fuerte, ¿no? Entonces soy muy protectivo sobre su estética, ¿no? Y por eso no escucharon bastante. Y para mí fue muy mal, porque pusieron muchas veces la estética para arriba de lo que se pasa, ¿no? ¿Quién más? Yo. A ver, pues ya. Gracias. Buenas noches, Paola. Mi nombre es Angélica y mi primera pregunta sería, en la evaluación, bueno, más bien dicho, en las dos evaluaciones, que sería la formative y la summative, ¿consideran la función del papel del guía de ser, si la respuesta es sí, de qué manera? Sí, la respuesta es muchas veces sí, en el sentido que hay una de las cosas que se hacen cuando se empieza en entrevistar toda la gente que puede saber algo sobre las exposiciones, y los guías son una gente que, aquí no lo he expuesto, pero sí, se hace así. Por ejemplo, yo quiero evaluar lo que se pasa en ese espacio y entrevisto primero los guías que me dicen lo que según ellos se pasa, segundo los curadores que me dicen lo que querían que pasara, y si hay el arquitecto, el arquitecto lo que quería y después se va a observar. Sí, absolutamente. Tal vez el problema es que cuando entrevistas a la persona, tal vez es, como siempre, la persona tiene unas intuiciones que puede ser justa y puede ser no injusta. Y cuando haces observaciones ves si es cierto o no es cierto. Porque también a los guías, como a los curadores, como a todo el mundo, le gusta una cosa más que otra, ¿no? Entonces dice, no, eso no sirve, es horrible, nadie lo utiliza, y a lo mejor vas a observar y no es